a los pies del Señor es el tema que trataremos nosotros esta noche. Había quedado huérfana siendo una jovencita. Sus dos hermanos, su hermano mayor, la hermana que seguía, la habían criado y educado. Era una jovencita muy activa en su iglesia, hasta que un día un dirigente de la iglesia se comenzó a fijar en ella y comenzó a halagarla. Poco a poco aquel hombre la convenció con regalos y entonces entraron en una relación pecaminosa. Ella ya no se sentía bien en la iglesia, se sentía sucia, se sentía pecadora. Ya no pudo ocultar aquel secreto, ya no le cupo en el corazón y confesó. Cuando confesó, la junta de la iglesia se reunió, ella y aquel hombre fueron defraternizados de la iglesia. Ella no soportó la vergüenza y la humillación, especialmente porque sentía que había ofendido a sus dos hermanos mayores que tanto la querían. Se fue lejos, dejó la ciudad. Llegó a una ciudad costera turística. De repente el dinero que llevaba se le terminó y solo le quedó un camino: la prostitución. Se había dado su cuerpo gratis, ¿por qué no venderlo? Era una muchachita muy hermosa y llegó a ser la prostituta más cara de aquel lugar. Se cambió de nombre. Hasta ese entonces la conocían como María de Betania, y por el lugar donde ella trabajaba, ahora la conocían como María Magdalena. Sí, era la hermana de Lázaro y de Marta. El dirigente que la hizo caer en pecado era Simón. En la Biblia se le conoce como Simón el leproso, enfermedad que él contrajo después de haber sido defraternizado. María Magdalena aprendió a vencer el pecado usando una técnica sencilla que la veremos ahora en su vida: estar a los pies de Jesús. La primera vez que María Magdalena estuvo a los pies de Jesús fue cuando él la perdonó allá en el templo. Abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 8 y versículo 4. San Juan, capítulo 8 y versículo 4. Habían preparado una trampa. María Magdalena estaba trabajando en la temporada baja de Magdala, trabajaba en Jerusalén, y un hombre llegó en la madrugada, rara hora para llegar, pero como los negocios son negocios, la mujer atendió al hombre. Ahí aparecieron los sacerdotes y se la llevaron. Verso 4 de San Juan 8. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Encontrada en el acto del adulterio, fue alcanzada por su pecado. Recuerda, mi hermano, que tu pecado te alcanzará. No hay ningún pecado oculto. No la llevaron a la ciudad donde correspondía, porque a las adúlteras las apedreaban fuera de la ciudad, sino que la llevaron al templo, porque era una trampa para Jesús. Y aunque era una trampa para Jesús, esta mujer estaba consciente de su culpabilidad y de su condena. Llegaron al templo. Uno de los soldados le murmuró: no creo que te vayan a matar a ti si tienes suerte, porque a que quieren matar es al maestro. Aún así, su propio pecado la hacía llorar. La tiraron a los pies del maestro. Lloraba amargamente, pensaba en sus hermanos, en Lázaro y en Marta, cómo les había fallado. Cuando llegó el momento, leamos los versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo:
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Momentos antes, escuchó palabras que parecían condenatorias de parte del maestro. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y en ese instante María se agachó, esperando que los primeros testigos arrojaran las piedras más grandes. Pero no sintió nada. Ahora Jesús la llama para que se levante. ¿Dónde están los que te condenaban? Y la mujer que estaba a los pies de Jesús se levanta, comienza a mirar, quitándose el cabello, limpiándose las lágrimas, no ve a nadie y dice: ninguno, Señor. Y el único que verdaderamente la podía condenar, que estaba frente a ella, no la condenó. Ni yo te condeno, le dijo, vete, pero ten en cuenta, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar. Era libre. Podía comenzar una nueva vida. Y claro, esta nueva vida la comenzó a los pies de Cristo Jesús. Veamos otro suceso más adelante. Lucas, capítulo 10, versículo 39. Después de que fue redimida por el Señor Jesús, ella regresó a Betania. Sus hermanos Lázaro y Marta no le reprocharon, la amaban, la recibieron y ahora era parte del hogar nuevamente. Jesús tenía una estrecha amistad con Lázaro, con Marta y ahora también con María. Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, está hablando de Marta, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando Jesús estaba cansado y quería ir a descansar a un lugar, él se iba para Betania, al hogar de Lázaro, de Marta y de María. No sé si a ustedes les ha pasado, yo ya tengo... ya casi vamos para 13 años de vivir en la capital, en San Salvador. Somos de Usulután y allá tenemos muchos amigos que apreciamos bastante. Y cada vez que vamos a Usulután, que son raras veces ya, ¿verdad? Pero en vacaciones intentamos ir, hermanos, nosotros nos vamos a las casas de nuestros amigos. Hay unos amigos muy especiales, pero saben que en la casa de ellos no nos quedamos a dormir. O sea, en el día pasamos con ellos, pero es que la casa de ellos es muy caliente. Y tenemos otros amigos, la hermana Blanca Beltrán, mi hermana Amarillita, y la casa de ellos es bien fresca. Dormimos en un corredor que tiene el techo de teja, nos acostamos en hamacas y con el ventilador, y ahí es como que estamos en hotel, hermano. Y si llueve, ahí nos quedamos también, ¿verdad? Que nos esté pringando para sentir más fresquito todavía. Uno se siente bien en la casa de los amigos, siente confianza. Jesús se sentía bien en la casa de Marta, de Lázaro y de María. Llegaba constantemente y en esta ocasión, mientras Jesús estaba conversando con Lázaro, Marta estaba preparando una comida sabrosa porque Marta era la mejor cocinera de la ciudad. No había una mejor. Tenía una empresa de banquetes, ella ofrecía banquetes, la buscaba todo el mundo. Imagínense ustedes llegar así, ¿verdad? Sí, así como ayer estuvimos del hermano Misael en la cena, una ballena que me pusieron así, hermanos, que yo sentía que coletazos me daba, el gran tiburón. Y qué bien se siente uno. Temprano habíamos andado con el hermano Daniel, ¿verdad? Y el hijo de él dice, en tal lugar vamos a comer. Y qué buena estaba la comida en ese lugar. Es que uno cuando anda con amigos, cuando está en la casa y uno come. Y Marta, imagínese usted Jesús cómo se sentía, porque si algo le gustaba a Jesús era comer. O sea, ¿no lo sabían ustedes eso? Que una de las acusaciones que los fariseos hicieron contra Jesús fue que era un hombre comelón. Así dijeron, un comelón.
Y si ustedes ven, ahí está Jesús comiendo en la casa de Lázaro, María y Marta. Lo ven comiendo allá en la casa de Zaqueo. ¿Se recuerdan que es un banquete Zaqueo, verdad? Y así, usted ve a Jesús comiendo. Incluso después de resucitar, se come un pescadote. Yo me imagino que era más grande que el que me dieron ustedes ayer, hermano. Así, tamaño pescado con los discípulos. Y es más, Él dice a cada ser humano: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿A qué? A cenar. ¿Sí? No dice que viene a arreglarnos la vida. No dice eso. No dice que viene a regañarnos. Dice que viene a cenar, a entablar una relación de amistad. Así que Marta preparaba lo mejor, pero sucedió, dice el pasaje, que María, en lugar de ayudar, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo María? ¿Sentada dónde? A los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escuchando su palabra de salvación. Sentada a los pies de Jesús. Había conocido a Jesús a sus pies allá en el templo y seguía a los pies de Jesús. Y entonces Marta pasaba allá donde estaban ellos, ¿verdad? Y le hacía y María no entendía, hermano. Y se metía a la cocina, tarán, con los trastes, ¿verdad? Y nada, hermano. Por último, Marta se enoja porque María no entiende las indirectas y llega donde el Señor Jesús le dice: mira, esta María está de haragana aquí tirada en el suelo. Dile que me ayude. ¿Y qué le respondió Jesús? Versos 41 y 42 de Lucas 10. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, eres buena, muy trabajadora, muy servicial, pero aún te falta una cosa. Marta era diligente, exacta, enérgica, pero le faltaba un espíritu tranquilo, piadoso, como el de su hermana María. Le faltaba aprender a estar a los pies de Jesús. Marta aún no había aprendido la lección de Mateo 6:33. Poner el reino de Dios en primer lugar, antes que las preocupaciones y el esfuerzo que hacemos nosotros, proponiendo que las cosas materiales siempre estén en segundo plano. María había aprendido a escuchar la palabra de salvación a los pies de Jesús. Ahora, un tercer suceso. Antes de que Jesús fuera a morir a Jerusalén, María había ungido a Jesús. Busquemos Lucas 7:38. ¿Y saben dónde ungió María al Señor Jesús? En la casa de Simón el leproso, el mismo hombre que le había hecho caer. Y sin vergüenza el Simón todavía, cuando María hizo lo que hizo, dice: ay, si este fuera profeta, si supiera la clase de mujer que es. Se lo sabía porque él había tirado a ese mundo. ¿Qué es lo que hizo María? Verso 38 de San Lucas 7. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Con el dinero que había ganado de su vida pecaminosa, María había comprado un perfume carísimo y lo usó para ungir a Jesús. Ahora, hay un detalle en el pasaje. Dice que lavó los pies de Jesús ¿con qué? Y ustedes no se han puesto a pensar cuánto hay que chillar para lavar los pies de alguien con lágrimas. ¿Ah? ¿Creen ustedes que de una sola chillada hay suficientes lágrimas? Las mujeres judías cargaban un botecito, redoma, ese es el nombre de ese botecito. Y cada vez que ellas estaban en angustia y lloraban, tomaban el botecito y se recogían las lágrimas.
lo tapaba. Y cuando volvían a llorar, recogían las lágrimas. Cuánto había llorado María. Cuánto dolor, cuánta angustia lo tenía en su redoma. Y ese día, todas aquellas lágrimas de su vida pasada de angustia, las derramó a los pies de Jesús. Y con esas lágrimas de su vida de dolor, lavó los pies del Señor. Pasó algo increíble días después. Busquemos San Marcos capítulo 15, versos 40 y 41. San Marcos 15, 40 y 41. A los pocos días el Señor fue crucificado después de ese hecho. Y a diferencia de los discípulos, excepto Juan, María Magdalena no iba a huir, sino que iba a estar al pie de la cruz. Leamos los versos 40 y 41 de San Marcos 15. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, ¿quiénes estaban ahí? María Magdalena. Menciona otras, ¿verdad? María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. ¿Qué hacían estas mujeres? Quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y ¿qué cosa? Y le servían. María aprendió a estar a los pies de Jesús y nunca se alejó de Jesús. Jamás se apartó del Señor. Un grave error que nosotros cometemos cuando pecamos es alejarnos de la iglesia, alejarnos del Señor. Mis hermanos, cuando pecamos es cuando más cerca tenemos que estar del Señor. Es cuando más tenemos que venir a la iglesia, porque solo aquí en la iglesia el Señor puede sacar el demonio que llevamos dentro. Allá en las manos de Satanás jamás lograremos ser libres. Es aquí. Por eso yo les digo, hermanos, no critiquemos a los hermanos que pecan y están aquí en la iglesia. Gracias a Dios que están en la iglesia, hermanos, solo aquí se pueden componer. ¿Me entiende? A veces queremos echar a la gente pecadora. Pero díganme, ¿y si los echamos? ¿Qué les espera allá afuera? Sigamos luchando aquí, a pesar de nuestros pecados. María aprendió a servir al Señor. Y cuando llegó el momento, cuando Jesús fue crucificado, ahí estuvo a los pies del Señor en la cruz. Porque el secreto para transformar nuestra vida y ser cristianos victoriosos es mantenernos a los pies de Cristo Jesús, buscándolo en oración, buscándolo a través de su palabra, sirviendo a su iglesia. Estaba observando el gran amor de aquel que la había perdonado en el patio del templo y a quien dedicó su vida de servicio. Dejó de servir al enemigo y sirvió al Señor por completo. Un último hecho. Vamos a leer en San Juan 20, 17 y 18. San Juan 20, 17 y 18. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para ver a los discípulos, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Increíble. Llegó María a la tumba el primer día de la semana, el domingo. No encontró a Jesús en la tumba. Se regresa y le va a avisar a los discípulos. Pedro y Juan llegaron, no encontraron a Jesús en la tumba. No lo hallaron. Se van, pero María se queda. Y estaba llorando. Y lloraba y lloraba. Así como aquella vez cuando la iban a matar en el templo. De repente apareció
alguien. Y María creía que era el jardinero, el que cuidaba el lugar. Y le dijo: ¿dónde han puesto el cuerpo de mi maestro? Allá en Betania tenemos la tumba de Lázaro que está vacía. Si me lo dan, yo me lo voy a llevar y lo vamos a sepultar ahí. Las lágrimas le habían impedido ver que el que estaba frente a ella era el mismo Jesús. Y cuando lo reconoce, María intenta abrazarlo, pero es cuando Jesús le dice: momento, no me toques. Pero tienes una obra grande que hacer. Ve y dile a tus hermanos que he resucitado. Ve y cuéntales. Enjugándose las lágrimas, María Magdalena recibió el privilegio de ser la primera evangelista designada por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación. No fue Pedro, no fue Andrés, no fue Juan, no fue ninguno de los otros discípulos. Fue la pecadora que fue perdonada a los pies de Jesús y que aprendió a vivir a los pies de Cristo Jesús, porque fue transformada a los pies del Señor. Muy pronto el Señor vendrá en las nubes y reunirá a todos sus hijos en una gran multitud. Será fácil reconocer a María Magdalena. ¿Sabes por qué va a ser fácil? ¿Dónde crees que ella va a estar en esa gran multitud? ¿Ah? A los pies de Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a buscar a Cristo Jesús. La solución para nuestra vida no está en dogmas, hermanos, está en Jesús. ¿Entiendes? Aprendamos a amar a Jesús. Y cuando aprendamos a amar a Jesús, entonces aprenderemos a obedecer.